Bueno, este es el segundo video de español para segundo de secundaria. En este video veremos los temas de textos narrativos latinoamericanos, reglamentos y la historieta. Vamos a comenzar con un texto narrativo. La literatura latinoamericana contemporánea fue escrita en los países que conforman esta región, es decir, en Latinoamérica, durante los siglos XX y XXI. Tiene mucha diversidad, por lo tanto, este tipo de literatura no puede ser definida como un único movimiento, corriente o subgénero. Cada autor buscó trazar su propio estilo y abordó distintos temas en sus obras, como amor, deseo, igualdad, rebelión, entre otros. Algunos de los autores que son muy conocidos por este tipo de literatura son Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Roberto Bolaño, entre otros. ¿Cuáles son los aspectos de la realidad en la narrativa latinoamericana? Como se comentó, hay mucha diversidad en la literatura. Sin embargo, la mayoría de estos autores trataron de reflejar en sus historias distintos aspectos de su entorno, ya sea cultural, social, político, es decir, se basaron en situaciones que vivieron o conocieron de manera directa o indirecta para describir o presentar aspectos reales. Esto es básicamente un punto característico de la narrativa latinoamericana. Por ejemplo, en la obra Tortas de Navidad, la autora utiliza la cocina y la comida para retratar la realidad de la mujer a principios del siglo XX. Cuando se está escribiendo o leyendo una narración, es importante distinguir el ambiente. Este ambiente se crea mediante el espacio y las acciones de los personajes para producir que el lector experimente lo que sienten los personajes y perciba la historia sin importar si es real o no. En la misma obra mencionada anteriormente, Tortas de Navidad, se recrea un ambiente familiar, emblemático de la cultura mexicana a través de la cocina. Al narrar, se transmite al lector un sentimiento de cercanía al invitarlo a escuchar la historia de una familia. Ese sería el ambiente que está teniendo la narrativa. Ahora vamos a ver qué son los tramas y los desenlaces en los cuentos y las novelas, es decir, en la literatura. Los tramas pueden ser lineales o no lineales y se ordenan de manera cronológica, los lineales, y se distingue clara y ordenadamente la historia. Es decir, se comienza por la situación inicial, después vamos al conflicto, el clímax y el desenlace, que es cuando ya va a terminar la historia. O el trama no lineal, que no sigue un orden específico, sino que presenta cambios temporales, ampliando alternativas y formas de seguir la historia. En cambio, los desenlaces pueden ser abiertos o cerrados. Los desenlaces son la forma en la que acaba una historia. En el abierto, la narración no termina de una forma definitiva y el lector puede imaginar la continuación de la historia. En cambio, cuando es un desenlace cerrado, la historia termina de un modo claro y definitivo. Ahora, pasando a otro tema, vamos a ver los reglamentos deportivos. Pero antes, me gustaría recordarles que pueden leer historias de narrativa latinoamericana para comprender un poquito más y ver cómo todos estos autores retratan su vida a través de textos. Todo esto lo pueden ver en su libro. Ahora, los reglamentos deportivos cumplen distintos propósitos y aunque pueden incluir reglas de interacción aplicables en diferentes situaciones de la vida cotidiana, su uso se refiere específicamente a la práctica del deporte del que se estará tratando. Aquí se refiere a que, por ejemplo, te puede decir respeto, pero el respeto se aplica en toda la vida. Sin embargo, en este caso se estaría aplicando al respeto que se debe de tener entre los compañeros durante el juego, por ejemplo, si están jugando fútbol o voleibol o básquetbol o así. Los reglamentos deportivos deben dar a conocer las especificaciones necesarias para desarrollar el juego de manera adecuada. Deben describir derechos y obligaciones de los participantes, es decir, cómo se pueden obtener los puntos, cuáles son las faltas, cuáles serían sus sanciones, entre otros. Deben describir situaciones especiales que pudiesen ocurrir, como un cambio de tiempo, jugadores, cuando alguien se lastima y cosas así. Y deben también orientar sobre la participación externa como árbitros o jueces. Bueno, para escribir un reglamento y los tiempos verbales que hay en deberías conocer estos.
el futuro de indicativo. Es un tiempo que refiere que las acciones sucederán después del momento en que se expresan. Indican la consecuencia de un acto. Son verbos en futuro como jugarán, serán, saldrán. Es decir, por ejemplo, si tú le pegas a algún compañero, pues serás descalificado de esa competencia. Ese sería un ejemplo del futuro de indicativo. Te está diciendo la consecuencia que va a tener la acción que tú estás haciendo. El imperativo es un modo verbal que implica una orden, una solicitud o una instrucción. Por ejemplo, lanza el balón, regresa, devuelve, respeta. El infinitivo es la forma verbal no personal, es decir, no se conjuga, se queda el verbo tal como está. Y los verbos en infinitivo se caracterizan por terminar en ar, er o ir. En los reglamentos se utilizan para expresar una orden o petición, como mantener despejada el área de juego. Bueno, siempre existe una jerarquía para un reglamento. Una manera de ordenar en un reglamento es por medio de apartados, que pueden ser sección, capítulo, artículo, subartículo, etc. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que viene en su libro, que aquí dice reglamento de sextobol. Bueno, ese es el título que indica el deporte del que trata. Luego dice sección 1, reglas del juego. La sección indica los apartados generales, es decir, de lo que se va a hablar como en esa sección. Y después los capítulos contienen los artículos del mismo aspecto. Por ejemplo, dice capítulo 1, objetivo del juego. Y ahí te va a venir una instrucción con cuál es el objetivo del juego, un artículo, entre otros. Y aquí, por ejemplo, en este ejemplo también podemos ver los diferentes tiempos verbales. El balón se trasladará mediante pases o posesión. Aquí se está usando futuro de indicativo que señala acciones o consecuencias. Luego, el tiempo de juego es de 40 minutos. Los verbos en presente de indicativo señalan características o aspectos invariables, es decir, que no se pueden cambiar. Luego dice, el tiro libre, el penal y los lanzamientos de la pelota valen 2 puntos. Se usan las palabras propias del deporte. Y bueno, lanzar es el infinitivo y se implica en este caso para evitar sanciones. Luego, otro tema que también es muy importante que conozcan de acuerdo a la narrativa que hemos estado viendo son las historietas. Muchas obras literarias son tan memorables que han sido transformadas en otro tipo de textos o formatos. Aquí es donde entran las historietas. Las historietas presentan narraciones de manera secuenciada con ilustraciones y textos breves. Aquí podemos ver el ejemplo de una historieta de Drácula. Y bueno, al transformar un texto narrativo en historieta es necesario tener presente que cada viñeta debe incluir, además de imágenes, recursos gráficos y lingüísticos como los anteriores, es decir, como los elementos gráficos y signos lingüísticos que veremos a continuación para comunicar la historia y que ésta se comprenda. Estos son los textos breves a los que me refería anteriormente. Y, como podemos ver en este ejemplo, son estos diálogos que se ponen aquí. Y, por ejemplo, los elementos gráficos son globos de diálogo, espacios donde se ubican los diálogos de los personajes, es decir, estos pequeños globos de diálogo. Luego, carteles, espacios donde aparece la voz del narrador. Esos no son necesarios y aparecen en algunas historias y en otras no. Perspectiva visual. Es el enfoque o perspectiva que se presenta en cada imagen. Por ejemplo, un plano cerrado, aquel donde solo se ve la expresión de un personaje, un plano abierto donde se ve un mayor espacio de la escena. Figuras cinéticas. Están formadas por líneas que reflejan una situación en movimiento o otros elementos. En ocasiones también se encuentran elementos que comunican aspectos particulares de los personajes. Por ejemplo, un foco por encima de la cabeza indica que tiene una idea, nubes pequeñas que terminan en una nube grande señala que el personaje está pensando, etc. Son elementos gráficos que te ayudan a comunicar la historia sin necesidad de escribir tanto texto. Y luego los signos lingüísticos que se utilizan son los diálogos, que como sabemos son las voces de los personajes que aparecen dentro de los globos de texto y complementan lo que se observa. Luego, la voz narrativa en algunas historietas se usa para dar continuidad a la historia. Aparece dentro de estos carteles que mencionamos anteriormente en la parte superior o inferior de las viñetas.
Las onomatopeyas son palabras que se usan para representar sonidos y aumentan el valor expresivo de la viñeta, como "oh no" o "ah", eso sería una onomatopeya, y en algunos casos te ayuda a describir mejor lo que está pasando con el personaje. Y los pensamientos de los personajes son las ideas o pensamientos que no verbalizan los personajes, pero que sirven para entender sus características psicológicas. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Recuerda que tú puedes ver más historias o más textos si estás interesado en conocer un poquito más de los temas que estás viendo en estos videos en tu libro. Vienen muchos ejemplos para que tú puedas repasar un poco más sobre esto. Y bueno, muchas gracias. Recuerda que es mucha práctica y que es muy importante que leas y que entiendas perfectamente la importancia de estos temas. Espero te haya servido.